Ella me salvó. Mi nombre es Nieve. Aquel día me dirigí al kinder para recoger a mi hijo. Al llegar, lo encontré con su encantadora sonrisa esperándome ansiosamente en la puerta del salón. Pregunté si había tarea y la maestra me aseguró que no. Tomé la mano pequeña de mi hijo y nos dispusimos a regresar a casa. Habíamos avanzado solo unas pocas calles cuando, de repente, unos hombres detuvieron el auto. Me bajaron con una violencia aterradora. El miedo por mi hijo me dejó sin aliento. No pude gritar, el terror me paralizó y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi pequeño, asustado, rompió en llanto. Nos subieron a una camioneta y emprendimos la huida. Nos llevaron a un hotel a las afueras de la ciudad. Aterrada por la seguridad de mi hijo, lo abracé con fuerza, intentando tranquilizarlo. Los hombres comenzaron a hacer llamadas y fue entonces cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado de personas. Eran novatos. La mujer que buscaban no era yo. A través de la conversación que escuché, comprendí que una amante despechada había pagado para eliminar a la esposa de su amante. Creí que, al darse cuenta de su error, nos dejarían en libertad, pero la situación no se resolvió tan fácilmente. Los hombres salieron de la habitación y desde afuera los escuché discutir con tensión. ¿Qué haremos ahora? La patrona está furiosa. No quiere que la soltemos. Quiere que todo salga perfecto. Escuché decir a uno de ellos. Ya, Juan, ve a buscar a la que sí es, ordenó con voz áspera. Las horas pasaban lentamente y la oscuridad comenzó a envolver la habitación. Mi hijo agotado se quedó dormido en mi regazo mientras yo lo acunaba, intentando no perder la calma. Entonces las palabras heladoras llegaron a mis oídos. Desaparezcanla, no hay otra opción. El pánico me invadió. Mi sangre se convirtió en hielo al darme cuenta de que el simple hecho de parecerme a otra mujer me había llevado a este abismo. Lágrimas silenciosas caían mientras miraba a mi hijo, tan frágil, dormido en mis piernas. Ya era de madrugada cuando la puerta se abrió lentamente. Una niña, alrededor de 10 años, apareció en el umbral, llevando un dedo a sus labios en un gesto que me pedía silencio. Sin una palabra, comprendí que quería ayudarme. Con cuidado, cargué a mi hijo y la seguí. Salimos de la habitación y vi a los secuestradores de espaldas, fumando despreocupadamente. Contuve la respiración, esperando que no se dieran la vuelta, y milagrosamente no lo hicieron. La niña, con una dulzura etérea, me llevó hacia la parte trasera del hotel, donde me indicó que me sentara bajo un árbol. Aquí estarás segura, me susurró con una voz casi angelical, y de pronto los gritos y discusiones llenaron el aire. Escuché cómo los hombres comenzaban a tocar puertas buscándome frenéticamente. Me apretujé contra el árbol, sosteniendo a mi hijo mientras la niña se sentaba a mi lado con su presencia tranquilizadora. Uno de los hombres, con una pistola en mano, se acercó peligrosamente y por un momento creí que era el final, pero como si estuviera ciego, pasó de largo sin siquiera verme. Las sirenas de la policía rompieron el silencio de la madrugada y disparos resonaron en la lejanía. No sé cuántos fueron, pero cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles, un oficial me encontró y me llevó a la patrulla. Al llegar a la comandancia, mi esposo estaba allí, desesperado. Nos abrazamos y le relaté todo lo ocurrido. Pero cuando mencioné a la niña, algo cambió en el ambiente. Los policías se miraron entre sí y uno de ellos me preguntó si reconocería a la niña si la volvería a ver. Me llevaron al forense y allí, entre lágrimas, la vi. Era la hija del hombre que no dejaba de llorar en la comandancia, la misma niña que me había salvado. Pero lo más impactante era que llevaba horas fallecida. Aquella mujer malvada había logrado hacer daño, arrebatándole la vida a esa criatura inocente. Me informaron que la madre de la niña estaba en estado crítico en el hospital. Los secuestradores y la mujer que los había contratado
encontraron su destino final en las manos de la justicia. Pero yo me quedé sin palabras. No pude entender cómo puede existir tanta maldad en el corazón de una mujer, todo por la pasión de un hombre. Lo único que sé es que esa niña, incluso después de muerta, me salvó. Para mí, siempre será mi ángel guardián. Afortunadamente para mi hijo, todo esto fue más que una pesadilla de la que no guardará muchos recuerdos. Cuenta esta leyenda que la casa en cuestión pertenecía a una acaudalada familia, el jefe de la cual era un marino de alto rango. Constantemente viajaba para cumplir con sus deberes de oficial. El resto de la familia estaba compuesta por la esposa del hombre y la hija de ambos, una bella jovencita que estaba comenzando a aprender a vivir. En apariencia, todo era armonía y felicidad, pero un retorcido rencor se arrastraba por las paredes de la casa. Sucedía que a pesar de la conducta ejemplar del hombre, su esposa no podía ocultar sus aterradores celos para con su propia hija, a quien el marino adoraba locamente y constituía la fuente de sus anhelos y esperanzas. Tras regresar de los viajes, traía a su hija importantes obsequios, pero ella pedía solo una clase de regalos: espejos. Pronto, la casona se llenó de espejos provenientes de todas partes del mundo, algunos extremadamente valiosos. La hija del matrimonio sonreía y era feliz. La madre mascullaba en silencio su impotencia y sus desmedidos celos. De a poco, una idea macabra comenzó a adueñarse de su cabeza. En una ocasión, en el que Marino regresaba una vez más de sus tareas en alta mar, trajo un exquisito espejo como regalo a su amada hija. Se encontró con una noticia terrible. Su hija, en la flor de la juventud, había muerto. Su mujer, entre desesperadas lágrimas, explicó que la niña había enfermado súbitamente y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, nada había podido hacerse para salvarla. Destrozado, el marino se encerró en su dormitorio a sollozar y a lamentarse a viva voz la tragedia de la pérdida de su hija. Abandonó su trabajo y se refugió en la soledad y en el alcohol. Su mujer intentó acercársele, pero el marino rechazaba todo contacto. Solo pensaba en su querida hija muerta. Su esposa, antes celosa del amor que el hombre desbordaba hacia su hija viva, sufría ahora por ser apartada a favor de la hija muerta. Una tarde estalló, de la manera más imprevista, la verdad. Creyendo ser víctima de alucinaciones, el hombre vio en la superficie de uno de los espejos a su esposa colocando veneno en la comida de su hija, y a su hija muriendo entre agonías de dolor sola en su cuarto. Una y otra vez se repetía la visión, hasta que el hombre se convenció de la veracidad de esas imágenes. Fue hacia su mujer, que dormía en un cuarto alejado en la misma casona, y le dio muerte, y de forma cruel. Luego escribió una nota explicando todo, tomó su arma y se suicidó. Aquí termina la tragedia de la familia que habitaba el lúgubre caserón de Cádiz. Los cuerpos fueron retirados y la casa se selló. El escándalo que provocaron los asesinatos y el suicidio fue tal que nadie quería pasar cerca de la casa, a excepción de muchachos buscando diversión barata, con la que asustar a sus novias. Un grupo de ellos se adentraron una noche en la casona y comenzaron a recorrer los cuartos, quizás buscando cosas de valor, pero pronto se percataron de que la casa estaba repleta de espejos en todos los cuartos, espejos grandes y pequeños, gigantescos y diminutos, todos ellos respetuosamente cubiertos por sábanas y mantas. Cuando un miembro del grupo de muchachos decidió echar una mirada debajo de las mantas que cubría uno de los espejos, dejó escapar un grito. Ahí, mirándolo fijamente con los ojos destilando tristeza, estaba la imagen de la jovencita. La leyenda afirma que vive en los espejos, esperando un vuelco de su destino que le permita unirse
con sus padres. El niño perdido. Hijo, despierta, se te hará tarde para la escuela, dijo la madre con un susurro tembloroso, sus ojos empañados por lágrimas que no lograba contener. Tu cereal ya está servido, apúrate. El niño ya estaba sentado en la mesa, vestido con su uniforme escolar. Como siempre, la mujer se sentó a su lado con una taza de café en la mano, pero sus pensamientos estaban lejos. Lo miraba con una intensidad que solo una madre podría comprender, como si se tratara de grabar en su memoria cada detalle de su rostro, la palidez de su piel, su carita redonda y delicadamente sonrojada, su cabello castaño que caía lacio, enmarcando su rostro angelical. Notó el pequeño lunar sobre su labio superior, idéntico al de su padre. Después de desayunar, se dispuso a ir al colegio. A pesar de la llovizna suave que caía, decidieron caminar. La madre lo llevaba de la mano, ambos resguardados bajo un paraguas inmenso, sus chaquetas empapadas por la humedad. Antes de despedirse, ella lo besó suavemente en la frente. Te amo, le susurró. Yo también, mamá, le respondió el niño. Al regresar a casa, la madre se quitó la chaqueta mojada y dejó caer los zapatos con un suspiro. Sus ojos se detuvieron en la gran puerta de vidrio que separaba la sala del patio. El cristal estaba roto, un recuerdo doloroso de lo que había ocurrido. Lo miró con una tristeza profunda, preguntándose si debería reemplazarlo o dejarlo como estaba. Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos sombríos, y se dejó caer en la cama. Llevaba días sin dormir bien, y tan pronto su cabeza tocó la almohada, cayó en un sueño profundo, un refugio temporal de su agonía interna. Durmió durante horas, hasta que despertó sobresaltada. Miró el reloj. ¿Qué hora era? El niño salió del colegio a mediodía. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 12:30, y se puso los zapatos apresuradamente y salió corriendo hacia la escuela. En el camino, el sueño que había tenido invadió su mente. Vio a su hijo jugando con un patín deslizándose desde el patio hacia la sala. Ella estaba en la ducha cuando le gritó que tuviera cuidado, que podría caerse o, peor aún, podría romper la puerta de vidrio. El niño había respondido con un simple ajá, y entonces el sonido aterrador del vidrio cayéndose resonó en su memoria, congelando su corazón, y corrió hacia la sala. Salió apresuradamente del baño sin secarse. La imagen que recibió la dejó paralizada por el terror. Su hijo había atravesado la pesada puerta de vidrio con el patín y ahora yacía en el suelo, en medio de un charco de sangre que se expandía lentamente. Sus labios, que alguna vez fueron rosados, ahora eran un tono mortecino. Su piel más pálida que la nieve. La vida se le escapaba, con un leve temblor en su pequeño cuerpo. Se arrodilló junto a él, gritando desesperadamente por ayuda. Había un trozo de vidrio clavado en su yugular, otro más grande en la ingle. La sangre del niño se mezclaba con las gotas de agua que caían del cuerpo mojado de su madre. Sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas que se confundían con la lluvia que seguía cayendo. Desesperada por borrar esos pensamientos, llegó finalmente al colegio. Allí estaba su niño, su precioso hijo, sentado solo en el patio, con una expresión de serenidad inusual. Lo abrazó con desesperación y le pidió perdón por haber llegado tarde. Perdóname, hijo, me quedé dormida. Pensé que me habías abandonado, mami. Todos mis amigos ya se fueron y tú no venías. Nunca te dejaría, nunca te dejaría, hijo, lo siento tanto. Está bien, mami, te amo, respondió él, con una sonrisa que le llenó de un consuelo momentáneo. Se fueron de la mano caminando bajo la lluvia, saltando los charcos y hablando de cualquier cosa. La gente los miraba con extrañeza. Algunos se reían discretamente, otros negaban con la cabeza, y algunas mujeres mayores se persinaban al verlos pasar. En su mente, la madre revivía esa mañana, la rutina diaria de despertar a su hijo para la escuela, pero en lo más profundo sabía
que no estaba en su cama. Estaba en un ataúd muerto. En su desesperación, la madre, rota por el dolor, seguía aferrada a la ilusión de que su hijo seguía vivo, que aún lo podía levantar para ir a la escuela. «Hijo, despierta, se te hará tarde para la escuela», repetía con la voz temblorosa y los ojos inundados de lágrimas. «Tu cereal ya está servido, apúrate». Pero, para los que la observaban, solo veían a una mujer solitaria hablando y riendo con el aire. Sin embargo, los más atentos podían notar algo inquietante en los charcos que pisaba, la silueta borrosa de una figura infantil, una sombra que parecía seguirla de la mano, como un fantasma de baja estatura que se semejaba a un niño.